¿Cómo están, hermanas y hermanos míos? Gusto de saludarles. Hoy día 18 de noviembre del 2019 hace un sol caballo, por eso me he ganado medio a la sombrita. Bueno, el concepto sol caballo significa simplemente que hace mucho calor. Pero como nosotros somos los chilenos medios exagerados, ¿verdad? Medio alaracos, le ponemos adjetivos medios extravagantes a los conceptos. Simplemente eso. Hoy quisiera seguir con el asunto del Apocalipsis, ¿ya? Y quisiéramos ver al Cristo del Apocalipsis. ¿Qué nos muestra las Sagradas Escrituras sobre nuestro Señor Jesucristo precisamente en el libro del Apocalipsis? Un año o 2 años antes de la muerte de Roberto Mata, ese gran pintor chileno que tuvimos y que era considerado en su tiempo como el último de los grandes maestros de la pintura, apareció en la televisión, en las noticias, diciendo una frase muy pequeña. Yo no sé si la habrán sacado los periodistas de su concepto, pero o por qué razón él decía esas cosas, pero simplemente decía: yo no quiero ese Cristo asesino del Apocalipsis. En forma histriónica lo decía, ¿verdad? Y a mí me llamó la atención y dije, pero ¿cómo un hombre considerado por muchos como un genio puede decir tamaña barbaridad, verdad? Porque claro, ¿cómo decir que Cristo, el Cristo del Apocalipsis, es precisamente un asesino, cuando en realidad la Biblia y el Apocalipsis presenta a Cristo como una víctima, como un mártir, como un héroe? Sí, así es como presenta la Biblia precisamente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es Cristo para ti en estos momentos? ¿Es también un asesino? Mira, si es así, analicemos qué dice las Sagradas Escrituras de nuestro Señor Jesucristo. Veamos el capítulo 4 de Apocalipsis, los versículos 10 al 11, donde aparecen los 24 ancianos que están hablando y dicen: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existes y fueron hechas. Qué interesante lo que dicen con respecto a Dios precisamente los 24 ancianos, ¿verdad? Ellos dicen: digno eres de recibir la gloria y la honra. ¿Sí? Para los 24 ancianos, Cristo no es un asesino, sino que una persona digna de recibir la gloria y la honra, porque tú creaste todas las cosas, agregan. Sí, Dios creó todas las cosas, Cristo creó todas las cosas, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Y lo hizo por amor, lo hizo libremente, no porque alguien le hubiese obligado a crearnos, ¿verdad? Es cierto, antes de hacer al hombre, Dios hizo este mundo y el universo entero. Este mundo con todas sus bellezas, ¿verdad? Cuando Él creaba las flores, ¿no es cierto?, lo hacía pensando en ti, ¿verdad? Cuando Él creaba los animales, los pajaritos que puedes escuchar cantar, porque estoy en medio de la naturaleza, lo hizo pensando en ti. Sí, ese es Dios, ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que creó todas las cosas con la armonía, con la belleza que aún queda después de 6.000 años de pecado. Pero lo hizo por amor a ti, porque Él soñaba contigo. Sí, mientras creaba las cosas, nuestro Señor Jesucristo
pensaba y soñaba contigo. El capítulo 1 de Apocalipsis, los versículos 4 al 6, agrega lo siguiente. Es el apóstol San Juan el que está hablando aquí. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. Cristo es fiel. Para el apóstol San Juan, Cristo no era un asesino, era un testigo fiel. El primogénito de los muertos, o sea, el principal de los muertos. Ya vamos a analizar esta frasecita que significa el primogénito de los muertos. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate lo que San Juan, el apóstol San Juan, el discípulo amado, está deseando para Jesús. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén, ¿no es cierto? Claro que sí. Analicemos entonces un poquito estas palabras. Juan se está refiriendo a Jesús como el primogénito de los muertos. Primogénito, el principal de los muertos. ¿Por qué Jesús es el principal de los muertos? Porque Él murió por ti. Jesús murió por mí, por ti, por todos tus seres queridos, por todos sus hijos a través del mundo entero y por toda la humanidad, ya sea que se salven o se pierden. Si alguien se pierde, no será por culpa de Cristo, será simplemente porque esa persona no aceptó la muerte de Cristo en su lugar. Sí, porque Cristo vino hace 2000 años atrás a morir en la cruz. Una cruz que era lo que tú merecías, lo que yo merecía. Pero Cristo ocupó tu lugar. Cristo ocupó mi lugar en la cruz. ¿Ya? Por eso es el primogénito de los muertos, el principal de los muertos, porque Él efectivamente murió en tu lugar y en el mío. Por eso Él es el más importante, el soberano de los reyes de la tierra. ¿Sientes tú que Cristo es el soberano de tu vida? O sea, ¿sientes que Cristo es quien maneja tu vida? Eso es lo ideal. Pero que no solamente lo haga, que Cristo no solamente gobierne o tenga el timón de tu vida cuando vas a la iglesia, pues no tiene ninguna gracia, sino que también lo sea en tu trabajo, en tu familia, en tus estudios, en tu vecindario, en todas partes. Que la gente vea que es Cristo el que gobierna tu vida, ¿ya? El soberano, no solamente de la tierra, sino tuyo, ¿no es cierto? Eso es lo importante para todo cristiano, que Cristo sea nuestro Señor, el que nos amó, dice además, claro, y lo sigue haciendo. Porque Cristo no es que te haya amado solamente cuando ocupó tu lugar en la cruz. Cristo lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Sigue amándote, sigue dándote tiempo, sigue dándote una segunda oportunidad, una tercera, una centésima, una milésima oportunidad. Él no se cansa en darnos otra oportunidad más, porque no quiere perderte, porque no quiere que tú te pierdas, sino que quiere precisamente quiere ser tu Salvador. Por eso nos dice la Biblia efectivamente aquí que Él nos hizo, el versículo 6, y Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre.
para Cristo, tú no eres cualquier cosa en este mundo. Aunque todo el mundo te ningunee, para el Señor eres lo más preciado, lo más precioso que el Señor tiene aquí en la tierra. Por eso dio su vida por ti, porque para Cristo eres importante. Sí, para el Señor siempre serás importante, porque para Él no eres un vil siervo. Para el Señor eres su hijo. ¿Ya? Sí, por eso efectivamente Él dio su vida por ti. Sigamos analizando entonces al Cristo del Apocalipsis. Veamos qué nos dice el capítulo 1, versículos 10 al 18. Aquí está. El viento me está jugando una mala pasada. Dice ahí lo siguiente. Yo estaba en el Espíritu, o sea, Juan está hablando aquí, está diciendo que estaba en el Espíritu, o sea, el apóstol estaba en éxtasis en el día del Señor, o sea, el apóstol está diciendo aquí que estaba en éxtasis en el día sábado, ¿verdad? Porque el sábado es el día del Señor. Vuelvo a leer, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. San Juan entonces estaba exiliado en la isla de Patmos, una isla solitaria, rocosa, ¿verdad? Y en el día sábado estaba en éxtasis el apóstol y de repente siente detrás suyo una voz. ¿Y qué le dice la voz? Que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, o sea, penetrantes, ¿verdad? Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas, o sea, como una voz que penetrante, ¿verdad? Sigue diciendo, como una voz poderosa, majestuosa, ¿no es cierto? Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vamos a analizar un poquito estos términos que el apóstol San Juan nos describe precisamente en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, ¿no es cierto? Dice ahí que San Juan al darse vuelta atrás, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ya dijimos que la Biblia se explica a sí misma, ¿verdad? ¿Qué son esos 7, y sobre todo el Apocalipsis, qué son esos 7 candeleros de oro? Eso está definido en el versículo 20. Te leo el 20. Recuerda, San Juan al darse vuelta atrás para ver quién le hablaba, ve 7 candeleros de oro. Y fíjate lo que
Dice el versículo 20 del capítulo 1 de Apocalipsis: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cuando el apóstol se da vuelta, ve a uno semejante al Hijo del Hombre, o sea, semejante a Cristo, ¿no es cierto? Porque Cristo es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Cristo no se avergüenza de la raza humana, por ruin que sea esta, ¿ya? Sí. Entonces el apóstol se da vuelta y ve a uno semejante al Hijo del Hombre que se pasea entre 7 candeleros que representan a las 7 iglesias. El número 7 en la Biblia representa la plenitud de la iglesia, o sea, representa a Cristo paseándose a través de la iglesia, a través de las edades. Cristo nunca ha abandonado a su iglesia, a pesar de las herejías que su iglesia fue introduciendo dentro de sus creencias a través de las edades. Porque la iglesia cristiana ha adoptado tantas herejías a través de las edades del paganismo. Los ha introducido dentro de ella, ¿verdad? Pero Cristo nunca ha abandonado a su iglesia. ¿Ya? Cristo, entonces nos muestra el apóstol a Cristo paseándose en medio de la iglesia de Dios. Agrega además el versículo 16, dice ahí: tenía en su diestra 7 estrellas, ¿ya? 7 estrellas. Y ya vimos en el versículo 20 que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ángeles de las 7 iglesias. La palabra ángel es la griega, ángel es la palabra ángelo. Y ángelo significa simplemente mensajeros, ¿ya? Cuando la Biblia, cuando San Juan entonces dice que Cristo tiene en su diestra los 7 mensajeros, se refiere, de las 7 iglesias, se está refiriendo simplemente a los dirigentes de la iglesia, a través de las edades. Cristo tiene entonces en su diestra a los pastores, a los ancianos u obispos de la iglesia, a través de las edades, y al laico, a todos. Cristo, a ti, Cristo te tiene esculpido en la palma de su mano. Sí, ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Claro que sí. Dice entonces, agrega el versículo 16, lo vuelvo a leer: y su rostro era como el sol, el rostro de Jesús, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Cristo es el único que puede iluminar tu vida, por oscura que ésta sea, por tenebrosa que la sientas. Cristo puede iluminar tu vida, porque su rostro es como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. El Señor quiere iluminar tus pasos, si tú así se lo permites. ¿Ya? Sigamos analizando los versículos, ¿verdad? El versículo 17 dice que nos decía la historia que Juan nos está contando, que cuando ve a este hombre semejante al Hijo de Dios, ¿verdad? Al Hijo del Hombre, refiriéndose a Cristo, él cae como muerto. Juan cae al suelo, ¿verdad? Como muerto. Veamos qué nos dice precisamente.
Eh, Cuando le vi caí como muerto, dice San Juan, a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo, fíjate, no temas. Yo soy, dice, yo soy el primero y el último. ¿Sí? Cuando San Juan, el apóstol San Juan, cae como muerto a los pies de Cristo, Cristo lo toma por el hombro, lo levanta y le dice, no temas. Cristo no quiere hacerte daño. Cristo no quiere hacerte sufrir. Él no es un asesino. Es todo lo contrario. El asesino es otro, pero Cristo no. Por eso a San Juan le dice, no temas, ¿verdad? Y es lo mismo que te dice el Señor a ti. No tengas miedo. No tengas temor de las cosas que estás pasando o de las que vas a pasar, porque Cristo está a tu lado. Cristo te tiene esculpido en la palma de tu mano, en la palma de su mano, no la tuya, ¿verdad? Claro que sí. Sigamos analizando entonces. El versículo 18 agrega, y el que vivo, está hablando Jesús, y dice, y el que vivo, y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo tiene las llaves de la muerte y del sepulcro. O sea, Cristo es la solución para la muerte y el sepulcro. Cristo es la solución, no es el causante de la muerte, no es el causante del sufrimiento humano. El causante del sufrimiento humano y de la muerte, ya te lo dije, es otro. No es el Señor. Cristo no es el asesino que Roberto Mata nos definía, que decía el Apocalipsis. El Apocalipsis no habla de Jesús como un asesino. Sigamos analizando entonces qué nos dice el Apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 5, versículo también 5. ¿Qué dice ahí? Y uno de los ancianos, o sea, uno de los 24 ancianos que están en el cielo, ¿verdad? Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá. Mira cómo define uno de los 24 ancianos a Jesús, como un león, como el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí uno de los 24 ancianos le está diciendo entonces que Jesús es como un león, porque así defiende Jesús a sus hijos, como un león a su manada, como un león a sus cachorros. Sí, ese es Cristo. Ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Los ancianos lo definen como un león que defiende a su manada, pero no solo como un león. Fíjate lo que agrega el versículo 6. Y miré y vi, luego que uno de los ancianos le dice estas cosas entonces a San Juan, Juan mira, seca sus lágrimas y mira, entonces, y miré, dice, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos que estaban en pie, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, refiriéndose a que el número 7, ya te lo dije, representa totalidad, plenitud, y los cuernos representan poder, autoridad. Y Cristo tiene la totalidad del poder, de la autoridad, ¿no es cierto? Y 7 ojos, refiriéndose a la plenitud del Espíritu Santo, ¿verdad? Los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es interesante entonces que analicemos aquí estas palabras. Dice San Juan que cuando él
seca sus lágrimas después de que el anciano le dice que el león de la tribu de Judá va a abrir los sellos, ¿ya? Él seca sus lágrimas y ve, y mira ahora, no ve un león, sino que ve un cordero, porque así se identifica a Cristo. Cristo representa al Cordero Pascual que debía morir por cada uno de nosotros. Y este Cordero aparece como inmolado, porque Cristo efectivamente fue el que ocupó tu lugar en la cruz y mi lugar en la cruz y el lugar de toda la humanidad a través de la historia en la cruz. Esa cruz no era para Jesús. Esa cruz era para ti, esa cruz era para mí. Pero Cristo, el Cordero Pascual, ocupó entonces tu lugar en esa cruz, ocupó mi lugar en esa cruz y murió por ti y murió por mí. Ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cristo no es un asesino, es un héroe. Él murió en tu lugar, ¿verdad? Es la víctima inocente que nos define el profeta Isaías, ¿no es cierto? Es la víctima inocente, es ese cordero que murió en nuestro lugar. Sí, para que tú y yo no sufriéramos la muerte eterna, ¿verdad? Nos dice entonces el versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, ya dijimos lo que significan los 7 cuernos, la totalidad de la autoridad, y 7 ojos, o sea, la plenitud del Espíritu Santo a través de la historia, porque Cristo no quiere perderte de vista. Lo más interesante, lo más importante para Cristo en esta tierra eres tú. Y Cristo no quiere perderte de vista. Por eso aparece aquí el Espíritu Santo representado como ojos, como 7 ojos, ¿verdad? Cristo no quiere perderte de vista, porque Cristo, para Cristo tú eres lo más importante en nuestra humanidad. Dice además el capítulo 22, fíjate cómo el mismo Señor dice aquí en el capítulo 22 del Apocalipsis, versículo 16, lo siguiente: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las 7 iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Cuando leemos en la Biblia al rey David, su historia, ¿verdad? Y vemos que el rey David, a pesar de ser ese grandioso rey, cometió también gravísimos pecados. Sin embargo, Cristo no siente vergüenza de David, su antepasado, porque sí, Jesús, ¿verdad?, es descendiente de David, tenía que ser descendiente de David, cumpliendo las promesas que Dios había hecho a través de la historia, que de David, de la raíz de David, surgiría el Mesías, ¿no es cierto? Y Cristo, Jesús mejor dicho, como ser humano, es descendiente de David. Y Cristo, Jesús, no siente vergüenza de su antepasado, del gran rey David, a pesar de que el gran rey David cometió pecados grandes, como seguramente tú también, y yo los he cometido. Sí, Cristo no siente vergüenza de la raza humana, a pesar de lo ruin que muchas veces hemos sido ante la presencia de Dios. Y él agrega: yo soy la raíz y el linaje de David,
la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Permitirás también que Cristo sea la estrella resplandeciente de tu vida? Quiera Dios que así sea. Que Cristo no solo sea la estrella resplandeciente de la mañana, sino también la estrella que ilumine tu vida, ¿verdad? La estrella resplandeciente de tu vida, ¿no es cierto? Claro que sí. Sigamos analizando entonces el capítulo, volvamos mejor dicho al capítulo 5 de Apocalipsis, los versículos 9 y 10 para ir terminando. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive, perdón, me equivoqué, estoy leyendo el capítulo 4, son los versículos 9 y 10 del capítulo 10, por eso me parecía, o sea, del capítulo 5, por eso me parecían extraños. Entonces leamos el capítulo 5, versículos 9 y 10. Y cantaban en un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Fíjate lo que los 24 ancianos le dicen a Jesús. Volvamos a leer. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Cristo no es un asesino. Cristo, reitero, es el Cordero que murió en tu lugar colgado de la cruz en esa Pascua hace 2000 años atrás. Esa cruz era para ti, esa cruz era para mí, esa cruz era para todo el mundo. Y Cristo ocupó tu lugar y el mío en la cruz del Calvario y murió en nuestro lugar, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Esa sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario tiene poder para limpiarnos de nuestros pecados y para redimirnos para el Señor, ¿verdad? Vuelvo a leer, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Sí, Jesús nos ha redimido. No importa tu nacionalidad, no importa si tu pueblo es pequeño o grande, si tu nación es una enorme potencia o es un pueblo pequeño, escondido en el fin del mundo. De allí Cristo quiere redimirte para Dios su Padre. Sigue diciendo, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Eso es lo que Cristo quiere hacer contigo, un rey y un sacerdote. Sí, ese es tu destino, que el Señor te prodiga. Cristo no te mira como un vil siervo. Cristo te mira y te ha escogido para ser un rey y sacerdote. De ti depende de que eso un día sea una realidad. Sí, porque el amor de Dios no ha cambiado. Sí, vuelvo a leer el versículo. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué te parece si terminamos con una oración? Maravilloso Dios, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Te damos gracias porque el Apocalipsis nos habla de ti como ese gran héroe
que murió un día por nuestro lugar, que vino a esta tierra hace 2000 años atrás para morir en esa cruz que todos nosotros merecíamos. Cristo es el Cordero Pascual, inocente víctima, que ocupó sin embargo nuestra cruz, la que nosotros merecíamos, para hacer de nosotros reyes y sacerdotes. Te damos gracias, Señor, por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Te damos gracias porque sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros. Tú eres quien nos dice no temas, a pesar de las pruebas. Tú eres el que ha estado a través de la iglesia, a través de las edades. Tú eres quien nos tiene esculpido en las palmas de tu mano. Gracias, Señor, una vez más. A ti sea la honra, la gloria y el poder por todos los siglos. Amén.